A ver. No, ninguno ha visto ya nada de las leyes de Newton. Bueno, entonces, más abajito, pues como la idea es tener algo reducido, se viene como una serie de ejemplificaciones, ya son ejercicios desarrollados, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos elementos particulares que se deben tener en cuenta para ese tipo de ejercicio. Entonces, los elementos, ¿cuáles son? Primero, siempre hay que realizar un diagrama de cuerpo libre, que es lo que nosotros dijimos la vez pasada. Ahorita vamos a trabajar nuevamente eso, hacer un pequeño repaso de todo ello. En un segundo momento, hay que seleccionar de acuerdo a las condiciones del ejercicio una de las dos primeras leyes de Newton, o sea, bien sea la ley de la inercia o la ley del movimiento, ley de fuerza. Alguna de estas dos es imprescindible cuando nosotros vamos a hacer ese tipo de trabajo. Si el ejercicio habla de velocidad constante, entonces se trabaja con la primera ley. Si habla de aceleración, se trabaja con la segunda, ¿sí? Tengan en cuenta esto, o sea, ¿por qué se trabaja con la primera ley? Porque la primera ley, aquí se van a dar cuenta que es, en este caso, todo lo que tiene que ver con objetos que aparentemente están quietos o a una velocidad constante, ¿sí? O sea, se mantienen fijos, por decir algo, cuando una bailarina, por ejemplo, ahorita que están en los Juegos Olímpicos, se mantiene en un mismo centro de masa girando, entonces se hace o se cumple la ley de Newton cuando se mantiene con una velocidad constante, pero inmediatamente empieza a cambiar, entonces ya nos tocaría que una interpretación diferente porque ya hay un proceso de aceleración. Entonces, cuando ocurra eso, pues aplicaremos la primera y cuando no, pues la segunda ley de Newton. Hay que tomar un objeto o sea, tomar un objeto por objeto del sistema y establecer las ecuaciones. Y ahorita miramos cómo es eso. De acuerdo, pues, a los ejes, ¿no? Entonces, tener en cuenta que, como lo decíamos la vez pasada, hay unas ecuaciones que digamos, se formulan a partir de lo que ocurre en X y de lo que ocurre en Y, ¿sí? Entonces, ahí hay que establecer, digamos, un sistema de ecuaciones y hay un equilibrio entre ellas, por eso lo que está, digamos, en este caso a la derecha se puede establecer como una igualdad con lo que está en la izquierda, ¿sí? También ahí se establece lo de la tercera ley de Newton, acción y reacción, o sea, si el cuerpo tira hacia allá, habrá una fuerza que se opone a dicho movimiento con sentido contrario, pero en muchos casos con magnitud diferente. Hay que hacer un chequeo por ecuación para determinar los datos conocidos y los desconocidos, o sea, hay que mirar qué tenemos y qué es lo que nos están pidiendo en el ejercicio para nosotros poder llevar hasta allá. Como quinto elemento hay que seleccionar aquella ecuación en donde solo tenga una incógnita. Ojo, porque eso es importante matemáticamente, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el solamente tenga una incógnita. Pues que sencillamente debe aparecer una variable que es la que nos está, digamos, generando el proceso. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos para que nos permita, digamos, trabajar de esa forma más práctica. Y ahí pues ya nosotros podemos establecer un proceso para poder despejarle y así poder, digamos, nosotros encontrar el valor de dicha incógnita. Y sexto paso, y se repite el paso 6 con la nueva variable, o sea, perdón, el paso 4 con la nueva variable determinada hasta que se determinen todas las incógnitas. O sea, volver a hacer un chequeo, la ecuación y todo ello. Bueno, de estos pasos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿No hay preguntas? Bueno, yo avanzo un momentico entonces. Voy paso a paso y ustedes pues, ahorita me van a indicar algunas cositas de ello. Pero antes de entrar a este ejercicio, quiero compartir con ustedes lo siguiente.
Aquí tenemos, bueno, la vez pasada estuvimos hablando de ello. ¿Qué es una fuerza? Y estuvimos tomando algunos ejemplos. Dijimos que una fuerza se va a asociar como un principio que permite que los objetos cambien de su estado de movimiento de reposo. O sea, palabra más, palabra menos, que el cuerpo, si se mantiene en movimiento con una velocidad constante o quieto con respecto a lo que usted está observando. Digo quieto porque usted puede ver una persona que está quieta, pero si usted se sale del sistema terrestre, para alguien que esté por allá, por ejemplo, en el espacio, se da cuenta que la persona no está quieta porque la Tierra está en movimiento. Entonces, ahí los marcos de referencia son cruciales y hay que distinguir cuándo un objeto está quieto, cuándo no y con respecto a quién, ¿sí? Al observador. Y entonces, si ya esa acción, hay una acción que generalmente es externa a un objeto, que hace que cambie de ese sentido, ¿sí? Entonces, cuando se aplica una acción, hay un agente externo que hace que ello salga de su sentido particular, entonces produce una deformación y un cambio, por tanto, digamos, en el comportamiento. Y en el cambio en el comportamiento, pues, puede afectar, en cierta forma, ese estado de reposo o el movimiento que lleve con velocidad constante. Entonces, si eso se da así, como está afectando a un cuerpo directamente, entonces, pues, este va a adquirir una fuerza como tal, porque está siendo acelerado. ¿Por qué acelera? Ustedes ya saben que todo cuerpo adquiere aceleración cuando la velocidad empieza a variar, ¿sí? Bueno, ¿alguien me puede ejemplificar esa parte de aquí de la figurita? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir de eso, muchachos? Me gustaría escucharlos. ¿Sí me escuchan bien de pronto? Bueno, pues en el caso la figura está mostrando de que pues realmente el coche no está ejerciendo trabajo porque el cuerpo lo lleva ahí quietico, ¿cierto? Escasamente el trabajo que haría era cuando lo levantó. Ahorita más adelante van a recordar a ustedes por qué entonces este carro que va en movimiento o una persona, como les decía a ustedes, que cargue algo y lo lleve ya no está ejerciendo trabajo. Me van a preguntar y ustedes también les vuelvo a preguntar más adelante a ver qué pasa en este tipo de situaciones. Ahora habíamos hablado de que existen diferentes fuerzas, ¿sí? En este caso son fuerzas todas de contacto, golpear un balón, como en el caso de fútbol americano, alar un carrito, un coche, una cuerda, ¿sí? Todo esto son fuerzas que se dan, ¿sí? En este caso también acá estirar un resorte, entonces una fuerza de estiramiento también es de contacto porque está entre la mano y el objeto, acá en este caso resorte. Esas son fuerzas de contacto, también hay fuerzas de acción que se dan a distancia, entonces ustedes la que más han experimentado son lo de los imanes, ¿cierto? Al colocar los imanes a cierta distancia, estos interactúan por la polaridad que presenta. Entonces, ahí no es necesario de que se den fuerzas directamente en contacto, sino que también se dan por interacciones, por cargas eléctricas, como en este caso también. Por ejemplo, la interacción de las masas, una masa más pequeña con una más grande, y pues eso también debido al efecto gravitatorio, pues va a tener, digamos, una diferenciación entre esas masas y eso hará que se atraiga lo uno con lo otro, o por el contrario se establezca un vínculo tan perfecto que los cuerpos, como en el caso de la Tierra, la Luna y el Sol y los demás planetas que giran en torno, digamos, al Sol, ¿cómo hacen para mantener esa armonía? ¿Sí? Porque las fuerzas que se están generando a distancia son tan organizadas, tan equilibradas que el sistema se ha mantenido así, es tan estable que ya eso, digamos, es difícil de que haya una ruptura. Sería ruptura, pero de pronto que haya un desprendimiento de masas o que llegue, como le decíamos ahorita, un elemento externo a este y haga de que salga de ese sistema de equilibrio, de reposo, o sea, lo saque de su movimiento rectilíneo uniforme y adquiera un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso puede pasar. Y ustedes en química de pronto le estarán hablando de las cargas eléctricas y el próximo año en la parte de electrostática, entonces cómo interactúan, por ejemplo, protones
eh, y electrones y los neutrones en conjunto en un núcleo atómico, ¿cierto? Donde realmente los que interactúan eléctricamente pues van a ser los que tienen carga negativa, en este caso los electrones, y a medida que las diferencias de cargas y las polaridades se hacen mayores y menores, pues entonces empieza a haber una interacción como tal hasta que las cargas se equilibren. Bueno, eso es como el caso particular. Aquí quiero mostrarles este ejemplo. ¿Me podrían decir por qué esa persona está en estado de equilibrio? ¿Ustedes qué dirían? ¿Por qué creen que esa persona está en estado de equilibrio? Hola. Están muy callados, muchachos. Por favor, abran micrófonos. Tomen el espacio porque la idea es que el trabajo se haga de allá para acá. ¿Me podrían decir por qué está en equilibrio digamos, este personaje que está aquí, esta caricatura? ¿Qué ven ustedes acá donde estoy señalando con el cursor? ¿Qué significará esos 500? Y esa N. ¿Ninguno? Me preocupa que ninguno hable. ¿Están aquí, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Pero me preocupa porque tanto silencio como que me da como miedo. Bueno, entonces, ¿esos 500 qué serán? ¿Quién me dice? ¿500 niveles, 500 nubes, 500 nevados? ¿Qué pueden decirme ustedes? Bueno, les pregunto, ¿qué valor debe ir acá para que entonces se mantenga esto en equilibrio? El otro 500, ¿no? Otros 500, sí señor, correcto. Entonces, tenemos 500 newton que ustedes ven la flechita que está actuando hacia acá, ¿cierto? Pero esta otra flecha que actúa hacia el lado de acá en sentido contrario a esta, entonces obliga de que exista, digamos, esos 500 newton también. ¿Por qué newton? Porque estamos hablando de fuerza, no lo olvide. Y en este caso las dos se compensan, una va en un sentido y la otra pues en dirección contraria a ese sentido, pero miren ustedes que las magnitudes van a ser las mismas. Cuando me refiero a magnitudes es el valor numérico como tal, 500 y 500, unidad de medida newton y newton, ¿sí? Que ya especificamos por qué se llamaba el newton la vez pasada. Ahora, muchachos, esto tiene que ver cuando los cuerpos están de pronto en reposo. Estamos haciendo como un pequeño ya abrebocas a las leyes de Newton, con esa primera ley que tiene que ver con la ley de la inercia, o sencillamente la ley de la velocidad constante, asociada al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí el cuerpo permanece en equilibrio, no pasa nada, porque las fuerzas están totalmente nulas, ¿sí? La una aniquila a la otra por su magnitud, que son en sentido contrarios. Ahora, ¿quién me ayuda? Por ejemplo, ¿cuál sería la fuerza neta en este caso? Si tengo 5 newton hacia allá y 5 newton hacia allá, ¿para dónde quedaría la fuerza? ¿Quién dijo yo? ¿Cuánto, muchachos? 10 Newton. Correcto, muy bien. ¿Quién habló? Yo. ¿Quién es yo? Listo, muy bien. Gracias, señorita. No, pues no estoy viendo la pantalla para ver quién habló. 10 newton, claro, porque igual ustedes ven que las dos flechitas, que ya son vectores, por cierto, porque nosotros lo sabemos, ya estuvimos viendo una clase de vectores hace como 3 guías atrás, y van en la misma dirección. Entonces las fuerzas aquí son sumativas. Por lo tanto, la fuerza es mayor. Aquí tendría que haberse visto, digamos, notarse un poquito el vector. Ahí se ve la diferencia, ¿no? Que este vector de aquí hasta acá es mucho mayor que cada uno de los vectores de acá, porque es la sumatoria de estos dos. Es más, como van en la misma dirección, es superponer un vector sobre el otro y esa sería la magnitud o la longitud de este vector. ¿Sí? 10 newton. Del siguiente esquema,
¿cuánto sería la fuerza? Cero. Ya está. Cero, ¿Cuánto? cero, se anula. Cero, exacto. Cero newton, porque una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. O sea, vuelvo y repito, ambas tienen el mismo valor numéricamente, la magnitud, pero la dirección y el sentido son opuestos. Ahora, vamos con la siguiente. Tenemos que predomina una fuerza más hacia la derecha de la pantalla de ustedes y a la izquierda hay una que es apenas de 5 newton. Te vuelvo y repito, las magnitudes aquí, como son diferentes, las direcciones son opuestas y el sentido, pues también. Entonces, en este caso, lo que prevalece es los 5 newton nomás, porque estamos es restando, ¿no? 10 es positivo, sumiéndolo hacia la derecha, y lo que se opone, este 5 es negativo, entonces quedaría, es como decir 10 menos 5. Dije 10 newton menos 5 newton, pues el vector resultante de esa fuerza neta viene siendo sencillamente 5 newton, ¿sí? Esto estamos haciéndolo como referencia a algunas ejemplificaciones y tomando un poquito de entrada para lo que queremos referenciar en las leyes de Newton. Ya también lo dijimos, ¿cuál es la diferencia entre la masa y el peso? Sí, también ténganlo en cuenta, no vayan a confundirlo, cuando le estén hablando de masa es la cantidad de materia que tiene todo objeto, ¿sí? Todo cuerpo cuanto exista, una existencia está ahí presente, entonces tiene una cantidad de materia, eso es masa, pero el peso ya es una fuerza que sobre un objeto cualquiera va a estar actuando siempre la gravedad. Entonces, ahí marca la diferencia, ¿sí? Si a mí me dicen cuánto es el peso, pues escoge la masa corporal y multiplicarla por el valor de la gravedad. Si me dicen cuál es su masa, pues sencillamente doy lo que yo tengo en masa corporal, ¿sí? Recuerden que la masa se mide en kilogramos o en gramos y el peso se mide en newton porque es una fuerza, o sea, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Eso lo dijimos la vez pasada. Ese principio de inercia también lo había trabajado mucho Galileo Galilei, que es incluso el precursor de todo este proceso que se ha abierto acá a partir de la ley de la inercia, donde ustedes también de pronto deben de haber escuchado cómo o qué interesante sería que uno pudiera lanzar un objeto, digamos, en una superficie o poner un objeto en movimiento, como por ejemplo una ruedita, como coger usted, en el caso particular, el ring con la manzana y todo de una bicicleta y darle un impulso y que luego por puro instinto, digamos, o cuestiones naturales, la rueda siguiera girando infinitamente, a más de que usted de pronto la quisiera detener. Pero nosotros sabemos que eso en la vida real no pasa, ¿cierto? O sea, algo que se llama el movimiento perpetuo no existe del todo, porque si existiera, entonces esta ley de inercia, pues sería abajo en parte, ¿no? Porque ya quitaría el rozamiento, quitaría la fricción que genera el aire, las partículas que están mm, en contacto directo con ese objeto que va en un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, eso pues generalmente no se da, pero el principio de inercia en sí es el movimiento de un cuerpo que está dado por dos planos, en este caso con la misma inclinación, ¿sí? El movimiento de un cuerpo por dos planos con diferente inclinación, mire lo que pasa acá. Y aquí el movimiento de un cuerpo por dos planos, uno inclinado y el otro horizontal. Entonces, esto es lo que podría generar, digamos, un principio de inercia. Acá se dan cuenta de cuando este objeto va de aquí para acá, llegan juntos al mismo a la misma altura, si no existiera rozamiento. Pero llega un momento en que el objeto sube y baja y empieza a disminuir lentamente todo el proceso. Entonces, aquí se está dando, digamos, ese principio. Voy a darle espacio aquí para que lean un momentico esta parte.
Es que estoy presentando problemas un poquito con la conectividad, no un poquito, sino harto. Bueno, aquí, esa ley de la inercia, pues ya lo que estamos diciendo, todo cuerpo, ya lo dijimos hace rato, permanece en reposo y sigue en estado de reposo, a menos de que exista una fuerza que venga de afuera y lo haga cambiar, ¿cierto? Eso es lo que se ha dicho. Entonces, aquí tenemos a esta niña que está tratando de mover este cuerpo, pero miren que no lo mueve porque, pues la fuerza que le está aplicando, ¿sí? Que va hacia allá, una fuerza aplicada son de 75 newton, y la fuerza de rozamiento pues también presenta una fuerza equivalente a los 75 newton, por lo tanto las magnitudes como son las mismas pero con sentidos contrarios, pues hace que el cuerpo de pronto no se mueva, ¿sí? Lo mismo pasa acá, un cuerpo en movimiento continúa moviéndose con velocidad constante a menos que sobre él pues actúe siempre una fuerza externa. Y en este caso del libro, ustedes ven aquí como un libro, hay una fuerza de empuje que es ascendente y una fuerza gravitatoria. En este caso esa fuerza de empuje la podemos asociar con la fuerza normal, que es la que ejerce la mesa sobre el libro, ¿cierto? Y la fuerza gravitatoria pues la que ejerce la Tierra sobre el mismo libro. Entonces, la fuerza ejercida por la mesa pues es equivalente a la fuerza ejercida por la Tierra, es decir, que en últimas la fuerza neta sobre ese libro va a ser igual a cero. ¿Y por qué va a ser igual a cero? Porque sencillamente lo que estamos tratando de afirmar es que la fuerza ejercida por la mesa menos la fuerza ejercida por la Tierra, no aquí porque colocamos este menos, porque si usted pasa, digamos, este menos al otro lado pasaría a restar, o sea, lo que estaríamos diciendo es que la fuerza que ejerce la mesa es igual a la fuerza que ejerce la Tierra, por eso los cuerpos pues, se mantienen en ese estado de equilibrio, es lo que está afirmando con ellos. Si no existiera esto, por ejemplo, si la fuerza de empuje, en ese caso la fuerza ascendente que está asociada a la fuerza normal, fuera mayor que la fuerza que está ejerciendo, por ejemplo, en el caso de la Tierra, pues entonces el libro estaría levitando, ¿sí? O sea, flotando. Pero como las dos fuerzas se compensan, entonces es lo que hace que el cuerpo se equilibre. También existen, por ejemplo, en estos casos, aquí tenemos un avión, como hay algunas cosas que generan resistencia del otro empuje. Por ejemplo, aquí este empuje lo genera el motor, que es hacia el de acá, pero la resistencia lo está generando estos alerones, ¿sí? Entonces, pues obviamente aquí el empuje tiene que ser mucho mayor que la misma resistencia, y además de eso juegan otras variables como la aerodinámica, por decir algo, un principio que se llama el principio de Bernoulli, y las mismas leyes de Newton, acción-reacción, cuando ya está en el aire el avión, pues permite que se compensen y junto con el empuje y el principio de Bernoulli, entonces el avión, con toda esa cantidad de materia que tiene por arriba, pueda volar, ¿cierto? Entonces, ahí es otro caso particular. Para mantener la Tierra en movimiento, escapaba a la imaginación otro argumento contra una Tierra en movimiento que era la siguiente. Pues, imagina, por ejemplo, en este caso, esta ave que está acá arriba, parada, se supone que está en reposo en la copa de ese árbol, y en el suelo, pues, pasa un gusanito, ¿sí? Abajo de él. Está un gusano gordo y jugoso, como dice ahí, y el ave lo observa y se deja caer verticalmente y lo atrapa. Esto sería imposible, se afirma, si la Tierra se moviera como lo sugirió o no. ¿Ustedes qué dirían? Tengan en cuenta que el ave puede, digamos, caer y atrapar el gusano si la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo, o sea que es una velocidad bastante alta. Pues en este caso, ¿ustedes qué creen? Lo atrapa, ¿cierto? Normalmente eso se ve. Pero si fueran, digamos, objetos diferentes, que el árbol estuviera en otro, no en el mismo sistema, digamos, tierra, sino otro por fuera, entonces ya sería diferente, digamos, ese proceso, ya cambiaría. Sí, en este caso, pues sí, porque pues todo es un mismo marco y ambos, el movimiento que lleva la Tierra, pues afecta tanto el ave como al gusano. O sea, pues indistintamente el uno con el otro no se va a ver afectado por ese movimiento que lleve, porque están sobre la misma superficie terrestre. Bueno, en este caso también tengan en cuenta que existen unas masas que son totalmente inerciales, y las masas inerciales es una, pues como una forma, una medida de la resistencia
que tiene una masa, pues al no querer, digamos, cambiar su velocidad con relación a un sistema que tiene como referencia y asumido en estado inercial. Entonces, a eso es lo que llama una masa inercial, ¿sí? Como toda medida que tiene un objeto la resistencia de una masa al cambio de su velocidad con relación al sistema de referencia inercial. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el vehículo si hace un frenón, se va manejando una moto, una bicicleta, hace un freno en una parada inesperada, pues entonces el efecto es que se vaya con una velocidad constante, pero debido al cambio o a la variación instantánea de esa velocidad, genera una aceleración y hace que todo el cuerpo salga del reposo y pueda salir expulsado como en la imagen, ¿cierto? Que le fue la gorrita expulsada del conductor. Ahora, los sistemas de referencia inerciales también son muy claros, muchachos. Aquí, por ejemplo, en esa figurita se supone que es una persona que va, digamos, dentro de un avión. Y si usted pudiera ver esa persona que va en dirección lineal volando, ¿cierto? Uno consideraría que pues estarías describiendo un movimiento como se está viendo ahí, o sea, un movimiento como de tipo parabólico. Pero la persona que está acá adentro, que lanza, pues para él realmente no lo va a ver así, va a ver simplemente que el objeto sube y baja y vuelve y le cae en la mano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues tanto la piedra como la persona están en el mismo sistema, ¿sí? Que es lo que hablábamos como en el caso del ave y el gusano para atraparlo. Pero para la persona que está por fuera del avión ya lo ve algo diferente, ¿cierto? Totalmente diferente el movimiento de ese objeto que sube y baja. Entonces, ahí viene la descripción para que de pronto tengan, digamos, un poquito de referencia cuando nos estén hablando de esos sistemas de referencia inerciales y las masas inerciales y todo ello, ¿listo? Esta fuerza la miramos la vez pasada, que es la fuerza normal, que es una fuerza que siempre va, digamos, estar en dirección perpendicular al objeto, ¿sí? Como tal. Entonces miren ustedes en todos estos figuritas cómo esa fuerza normal es perpendicular a esa superficie. A pesar de que el carro va en caída, miren antes cómo queda. Aquí está un poquito ya más horizontal el objeto, entonces la fuerza normal se expresa pues de forma más, digamos, vertical. Lo mismo acá en esta caída de la caja, la fuerza normal está aquí presente. En esta esfera lo mismo, la fuerza normal está aquí presente, pero a diferencia del peso, recuerden lo que decíamos, ya es totalmente diferente. Ahora, existen unas fuerzas, decíamos la vez pasada, unas fuerzas que se dan, digamos, por el contacto directo entre los objetos y la superficie. Entonces, en ese caso podemos tener esta caja de madera sobre una superficie algo rugosa, y entonces miren ustedes aquí cuando se amplía queda un pequeño espacio, que es el contacto que se genera entre las moléculas, perdón, las partículas de madera y las partículas de concreto, digamos, del piso. Entonces, si la caja está en reposo o ahí quieta, se va a requerir, digamos, bastante fuerza para poderla sacar de ese estado inercial, ¿cierto? Por un lado. Entonces, siempre se está generando, digamos, una fuerza de rozamiento entre los objetos, y esa fuerza de rozamiento pues puede darse de dos formas. La primera, la que estamos diciendo que es una fuerza de rozamiento estático, es cuando nosotros decíamos la vez pasada también, que yo les comentaba, cuando usted ejerce una fuerza sobre un cuerpo y realmente, pues de manera inicial usted nota que le cuesta sacarlo de ahí, porque el cuerpo pues está haciendo como una mayor resistencia debido a que el contacto de la superficie que reposa en este caso, digamos, sobre un piso, como en el caso particular de esta camioneta, con sus ruedas, entonces pues hace que haya mayor fricción, y esa fricción pues va a ser mayor siempre cuando los objetos están así en reposo o quietos, pero ya una vez el objeto empiece a mover, pues ya esa fuerza de rozamiento estático ya no es estático sino cinético, y empezará a tomar un valor más pequeño. Entonces, cuando ejerce una fuerza sobre un cuerpo y este permanece inmóvil, es porque la fuerza que se aplica se equilibra con la fuerza de rozamiento, o es más pequeña la fuerza que está aplicando y por lo tanto no se mueve el objeto. En este caso, vea que usted ve en esa camioneta que la fuerza que está ejerciendo esta persona es equivalente a la fuerza de rozamiento, por lo tanto, la camioneta no se va a mover. Esa fuerza de rozamiento matemáticamente se expresa como el coeficiente de rozamiento estático, que lo dijimos también, que es μ sub E por la fuerza normal,
O sea, usted para allá la fuerza de rozamiento estático es multiplicar esos dos términos como tal, tomando ya valores aquí indistintos, pues dependiendo del material. En el caso del coeficiente de rozamiento estático, depende mucho del material que usted tome, por ejemplo, la madera, el vidrio, el hierro, cualquier metal, va a variar su coeficiente de rozamiento estático y cinético, ¿cierto? Es diferente, por ejemplo, usted mover un bloque de hielo sobre un vidrio, a tener un bloque de hielo normal, a tener que mover, por ejemplo, un bloque de hielo seco, porque los coeficientes van a cambiar, ¿sí? O mover, por ejemplo, eh, un, una caja de cartón y mover, por ejemplo, un carrito de balineras sobre la misma superficie. Cambian porque pues el contacto, la construcción con la que está elaborado cada material es diferente, entonces todos esos factores inciden en esa parte. Y ya una vez se rompa con esa fuerza de rozamiento estático, pues entonces aquí hay una fuerza de rozamiento cinético, que ya es cuando el objeto ya adquiere un movimiento, y pues desde luego el rozamiento es menor que la fuerza que el rozamiento estático, y también la fuerza que ya se aplicó en este caso es mucho mayor que la fuerza de rozamiento. Ustedes ven aquí, por ejemplo, la magnitud de esta fuerza vectorialmente es mayor que esta que está acá, que la fuerza de rozamiento cinético. Perdón. Entonces, la expresión es similar a la anterior, lo único que cambia es que no es rozamiento estático, sino cinético, y el μ no es una E, sino una C, y siempre se multiplican por la fuerza normal. También hay unas fuerzas, ya que estoy pasando un poquito a las tensiones. Este esquema, por ejemplo, es muy particular verlo en cuando levantan, por ejemplo, motores para los carros, utilizan cadenas y con ciertos ángulos para poder elevar, ¿cierto? Por allá del techo, ajustan y tensionan. ¿Dónde podemos ver esto más? En nuestras casas, en las cuerdas de colgar la ropa, ¿cierto? Cuando tienen algo de caída, nosotros también podemos determinarle, por ejemplo, cuál es la tensión que ejerce la cuerda, a qué ángulo está, cuánto sería el peso que puede aguantar una cuerda de esos también, dependiendo, digamos, del material que esté hecho, o a simple ensayo de error, mira cuál es la masa máxima que puede soportar para que no se rompa. Y en este caso, la fuerza de tensión, la tensión, digamos, principal aquí es la que está de color rojo, es la que ejerce de aquí este punto hacia acá, y está asociada a dos componentes o a dos tensiones que es lo que permiten que eso esté allá. Y eso es cierto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si tenemos una cuerda que está sujeta a la pared, entonces tengan en cuenta que pues está a una cierta altura, que sería una componente en Y, o sea, T sub 1Y, verticalmente. Y horizontalmente lo que se ha desplazado, digamos, la cuerda desde el punto de aquí, le tengo como referencia hacia el lado de la pared. Luego sería la tensión 1 en X. Cada vez ustedes que encuentren, digamos, estas componentes así, dado por estas dos, tanto en X como en Y, van a estar asociadas siempre a un ángulo, ¿sí? Aquí pues el ángulo realmente no sería de 60 grados, sino que sería todo lo que viene de aquí, 90 más los 30 de acá, ¿sí? 120 grados estaría esta cuerda con esa tensión 1. ¿Sí? Bueno. Ahora, la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración. Aquí ya estamos entrando propiamente a la segunda ley de Newton. A mayor masa, pues la fuerza será mayor, ¿cierto? ¿O qué dicen ustedes? Sí, señor. Bueno. Y a menor masa, la fuerza será menor. En este caso, si usted, por ejemplo, tuviera que mover este objeto pesado, como sería ahí, ustedes ven que la persona, pues, se inclina un poco y se ve como ahí esquematizado un poco más, como más descriptiva la imagen, haciendo mayor fuerza, ¿cierto? Mayor empuje para poder mover este objeto. Mientras que para mover esta mesita, como tiene menor masa, pues la fuerza va a ser menor. Pero realmente si pusiéramos en movimiento estos cuerpos, como la masa este mayor y este menor, pues en última la fuerza de este señor sí sería mucho mayor que la de acá, ¿sí? Pues por la masa y la misma fuerza que le ha impregnado en un primer momento.
Quiere decir que la aceleración en uno es menor que la aceleración 2. O sea, puede llevar en este caso mayor aceleración esta masa de aquí, la mesa pequeña, que la de acá. ¿Sí? Porque ha costado más mover esta de aquí que la de acá, porque esta incluso tiene menor masa como tal. Entonces las aceleraciones también se ven marcadas ahí. Esta es menor la aceleración y esta es mayor. ¿Qué pasa con la aceleración cuando nosotros duplicamos la fuerza? Ya lo dijimos la vez pasada, ¿cierto? Tomamos unos simuladores y estuvimos viendo qué pasaba cuando nosotros colocábamos unas personas a jalar de unas cuerdas. Pues mirábamos que los objetos realmente o el otro grupo empezaba a moverse más fácilmente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a suceder. ¿Qué pasa con la aceleración cuando duplicamos la fuerza? Pues también van a aumentar, porque además sabemos que la fuerza y la aceleración junto con la masa son directamente proporcionales, es decir, a medida que aumenta una de esas tres variables, aumenta cualquiera de las otras, ¿sí? O si disminuye una, pues disminuye la otra también. Si disminuye, por ejemplo, la masa, la fuerza también quiere tratar de disminuir en ese caso. Si disminuye la aceleración, disminuye también la fuerza. En este caso, es más fácil mover, por ejemplo, en esa figura a una persona como ustedes sobre la patineta que a ello. ¿Qué creen ustedes? Más fácil mover ahí lo que aparece el icónico, ¿cierto? Que estén, digamos, en rieles o en un sistema, que mover de pronto a una persona. Entonces, mire cómo facilita todo el proceso algunas cosas. Y aquí se formaliza la segunda ley de Newton, que aparece generalmente así, ya digamos en términos propiamente hablando. La segunda ley de Newton se enuncia a partir de la aceleración que alcanza, digamos, en este caso un cuerpo, por acción o el efecto mismo que en este caso va a generar una fuerza, que va a ser una fuerza obviamente pues resultante que es la que se aplica, y entonces la aceleración es directamente proporcional a la magnitud de esa fuerza. Entonces ustedes se van a dar cuenta aquí la ecuación es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza, pero es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Su dirección es la misma que el vector de la fuerza, o sea, tanto la fuerza como la aceleración van a tener la misma dirección vectorialmente, ¿sí? Y tengan en cuenta lo que estoy diciendo. Si la aceleración aumenta, quiere decir que la fuerza ha aumentado. Si la aceleración ha disminuido es porque la masa está disminuyendo, ¿sí? Bueno. La tercera ley, que es la ley de la acción y la reacción, entonces siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, pues el segundo objeto le va a ejercer una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. Se identifica entonces que una fuerza de acción y una fuerza de reacción, que es precisamente la tercera ley de Newton, que podríamos anunciarlo así, que a toda acción siempre se opone una reacción, ¿sí? Es como si quisieran ustedes, por ejemplo, pues mover una pared. Y realmente pues la pared nosotros no la podemos mover ahí tan fácil porque pues la resistencia que ejerce esta es mucho mayor que la fuerza que usted le está impregnando, ¿sí? O coger, por ejemplo, ustedes golpear con una maceta plástica un resorte. Usted lo golpea y usted comprime el resorte, pero el resorte también una vez absorbe todo ese impacto como energía cinética o potencial elástica, entonces devuelve otra vez el resorte, se comprime y vuelve y se estira, y usted entre la mano le saldría retrocediendo. Entonces ahí estamos viendo de cómo para toda acción siempre hay una reacción. Cuando usted golpea a otro, ¿qué pasa? Usted le coloca el cachete al otro lado también para que siga golpeando, ¿cierto? No mentiras. La otra persona también reacciona, digamos, con un tipo de situación casi similar, porque pues siempre para toda acción, como está diciendo, generalmente tiene que haber una reacción que genere ese proceso. Aquí hay unos ejemplos, entonces mire, el coche va tirando hacia acá adelante, pero a su vez hay una oposición que genera, digamos, un roce entre las llantas y la superficie terrestre, de que hacen de que el objeto no quiera como salir de ese estado inercial, pero como la fuerza del motor es mucho mayor que la fuerza que está generando la resistencia, entonces por eso hace de que esto salga. Por eso también hay, digamos, desgaste en las ruedas también, ¿cierto? Porque el pavimento pues hace de que oponga ese movimiento, se oponga, no quiera salir, y pues sin ello sería
también pues inusual, por ejemplo, que un carro pudiera frenar o que más de que frenar continuara con un movimiento de por vida, moviéndose y nunca parara. En este cohete también lo mismo. Entonces, ¿por qué el cohete sale expulsado? Porque cuando quema todo el combustible, todos esos vapores y los gases hacen de que vayan hacia atrás y entonces cuando llegan y tocan, digamos, con la superficie, entonces el cohete por esa acción, la superficie le genera unas reacciones con esa misma fuerza, digamos, que genera esa explosión de combustible y entonces por eso empieza a subir. Y así lo sigue haciendo con respecto al medio y lo que hace es generar entonces un tipo de acción, toda esa reacción en sentido pues contrario, pero hace que el cohete entonces continúe en movimiento. Bueno, ahí tenía entonces ese esquema para comentarles. No sé si tengan alguna pregunta de lo que hemos dicho hasta el momento. Los escucho, por favor. No, señor. ¿No hay preguntas, Elizabeth? Bueno, listo. Muchas gracias. Eh, pues a mí me gustaría que fuéramos como poco a poco, pues igual el trabajo no es que esté muy extenso, pues en este caso la situación es más de análisis con el trabajo que veníamos haciendo. Mm, Me gustaría más bien en un próximo encuentro tratar de explicar el ejercicio paso a paso, de los que aparecen aquí, propuestos, y de una vez ir a tomar un ejercicio de los que tienen que resolver ustedes, por ejemplo, el de estas masas, ¿sí? Tengan en cuenta que las masas ya tienen una unidad de medida, por ejemplo, la masa 1 dice que tiene 2 kilogramos, la masa 2 tiene 3 kilogramos y la masa 3 tiene 5 kilogramos. Aquí se entiende que si se supone que esta masa 1 está aquí en el centro y la masa 3 es mucho mayor que la masa 1, pues entonces el cuerpo va a tener, digamos, una aceleración hacia el lado derecho de la pantalla, ¿sí? Entonces son cositas que hay que tener en cuenta acá, pero pues igual el trabajo iría más orientado a la solución e identificación de las fuerzas que actúan en un cuerpo. Entonces, pues a mí me gustaría más bien que en un próximo encuentro podamos tomar este ejercicio para tratar de identificarle aquí realmente los elementos y empezar a tratar de hallarle las variables que están en juego a partir de la descripción gráfica de un diagrama de cuerpo libre como el que aparece aquí pues detallado, ¿cierto? ¿Cuáles son esos elementos, las variables como la tensión, la fuerza normal, el peso y la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento del objeto, ¿sí? Pero entonces pues sería eh, puntualizar en esas fuerzas que están interactuando ahí. Bueno, muchachos, yo no, pues no quería quitarles como más tiempo así en esta partecita para no, igual pues la idea es ir poco a poco, tenemos mm, prácticamente 3 semanas para irnos encontrando, porque la última sería como para hacer más esta, porque podemos hacer otro encuentro con usted el día viernes para poder entonces empezar a darle respuesta o mirar la mecánica del trabajo de estos ejercicios y desde luego irnos un poco entonces en la parte de la ejemplificación. ¿Listo? Bueno, pues entonces no siendo más muchachos, yo les agradezco que tengan alguna pregunta en particular. ¿No hay preguntas? ¿Ninguna?